Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 2, verso 17 hasta el versículo 20. Yo creo, hermanos, que ya todos lo tenemos, ¿sí? Muy bien, daré entonces la lectura correspondiente. Escuchemos atentamente, hermanos. Dice así la palabra del Señor. Los judíos y la ley. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad. E instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Hasta aquí, hermanos, la lectura de la palabra del Señor. Vamos a acercarnos al Señor en una oración, una palabra de oración para pedir que nos enseñe su palabra. Oremos, hermanos. Señor, gracias te damos, gracias por tu palabra, gracias porque por tu palabra nos has dado vida, nueva vida. Gracias por tu palabra, tú nos das esperanza, tú nos sostienes. Gracias porque por tu palabra, Señor, a través de tu palabra, tú nos exhortas también, Señor. Tú nos corriges también, Padre. Por tu palabra nos consuelas también, Señor. Enséñanos, Señor. Consuélanos, Señor. Exhórtanos, Señor. Instrúyenos, Señor. Aliméntanos, Señor, con tu palabra. Sabemos, Señor, que necesitamos tu palabra. Haznos conscientes que esa necesidad es tan urgente, tan importante, Señor, que sin tu palabra nosotros no tenemos vida. Ayúdanos, Señor, durante estos minutos a meditar en tu palabra. Guíanos con tu Santo Espíritu. Te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, entonces vamos a meditar en estos versículos que hemos leído. Y tenemos, hermanos, una enseñanza. Bueno, tenemos dos enseñanzas para esta mañana. Y el título de nuestra prédica, hermanos, es la confianza invalidada de los judíos. O para ser más actual, vamos a decir, la confianza invalidada de los cristianos. Vamos a hablar, hermanos, de en qué cosa nosotros podemos tal vez estar confiados. Nos hemos aferrado como una tabla de salvavidas y nos damos cuenta, hermanos, que no es Cristo ni su evangelio, sino tal vez nuestra propia vida como cristiano. Tal vez nos hemos aferrado, hermanos, a nuestra religión. Tal vez nos hemos aferrado, hermanos, a nuestra vida cristiana, sin darnos cuenta que nada de eso nos va a salvar, solo Cristo Jesús. Entonces, hermanos, vamos a hablar sobre aquellas cosas en las que nosotros podemos confiar, que al final, hermanos, nos va a traer desgracia. Hay entonces dos enseñanzas aquí para nosotros. Los versículos 17 y 18, hermanos, nos habla acerca de la verdad, de cómo nosotros usamos la verdad de Dios y cómo, hermanos, usando mal la palabra de Dios, usando mal la verdad de Dios, podemos convertirnos en ciegos e indolentes. Repito, primera enseñanza. Cómo usando mal la verdad de Dios podemos convertirnos en indolentes ante la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la primera enseñanza. Y la segunda enseñanza, hermanos, del versículo 20, del 19 al 20, es la siguiente, hermanos. Conociendo también mal la verdad de Dios, podemos también, hermanos, ser indolentes en relación a nuestro prójimo. Podemos incluso pecar contra nuestro prójimo. Si nos damos cuenta, hermanos, entonces la enseñanza gira, en primer lugar, en nuestro deber para con Dios. Y cómo, conociendo o entendiendo mal la verdad de Dios, podemos fallarle a Dios, número uno. Y número dos, cómo, entendiendo mal la palabra de Dios, la verdad de Dios, podemos incluso fallar a nuestro prójimo. Entonces, de eso está hablando aquí el apóstol Pablo, hermanos. Y un poco para poder comprender esta enseñanza, hermanos, quiero recordarles que aquí el apóstol Pablo, hermanos, ya en el capítulo 1, ha explicado, hermanos, que todos los seres humanos estamos bajo el juicio de Dios. Que no hay ni una sola persona, hermanos, que sea perfecta delante de Él.
En el capítulo 1, el apóstol Pablo ha explicado, hermanos, y ha mencionado, hermanos, con toda claridad, aquellos pecados vergonzosos, aquellos pecados totalmente asquerosos e inmorales que caracterizan a las personas. Y Pablo dice que por esos pecados oscuros, que por esos pecados inmorales, de los cuales el ser humano no solamente no se arrepiente, sino se jacta y se goza y lo disfruta, dice el Señor, el juicio viene, la maldición del Señor viene, la ira de Dios viene. Y en el capítulo 2, el apóstol Pablo ha hablado y está hablando ahora a las personas que no son inmorales, a las personas que no son viciosas, a las personas que nunca han cometido pecados asquerosos, pecados espantosos. Pero sin embargo, Pablo dice que igual esas personas que tienen su moral, que tienen su ética, pero que no tienen a Cristo en su corazón, igual también son culpables, igual están condenados, igual están lejos de Dios. Aquellos que tienen su propia religión, aquellos que tienen sus propios valores, sus propios principios humanos, y dicen, yo estoy bien, apóstol Pablo, está bien, el evangelio es para los drogadictos, predícales a ellos. El evangelio es para los fornicarios, esa gente merece que le des con palo, Pablo, predícales a ellos. El evangelio es para los asesinos, para los violadores, predícales a ellos. Pero Pablo, yo no soy ni asesino, yo no soy ni drogadicto. Yo creo en Dios a mi manera. Yo también tengo la Biblia. Claro, no me congrego, eso nada más me falta, pero bueno, yo sé que Diosito me ama, yo soy una buena persona, soy un buen esposo, soy un buen padre, soy un buen vecino, soy responsable, soy respetuoso. Yo estoy bien con Dios, yo creo que estoy bien con Dios. Por lo tanto, apóstol Pablo, tu evangelio, tu prédica, creo que no es para mí, pero sí para otra gente, para estos delincuentes. Ellos merecen el evangelio, pero yo soy, claro, tengo mis defectos, como cualquiera, pero tengo mis virtudes y mis virtudes son mayores que mis defectos. Así que creo que en el día del juicio final, Dios va a poner en la balanza mis cosas buenas, y como pesa más lo bueno que soy, lo malo que soy, poquito nomás, entonces de hecho yo ya la hice linda, yo ya estoy en el cielo. ¿Sí? Así que todo tranquilo conmigo, apóstol Pablo. Pablo dice, si tú piensas así, estás perdido, porque no tienes a Cristo Jesús. Y Pablo dice, tanto el inmoral como el moral, como la persona que tiene sus valores y principios, pero que no tiene a Cristo Jesús ni su evangelio, ambos grupos de personas están totalmente perdidos, sin esperanza. Porque la Biblia dice, hermanos, claramente, no hay justo ni uno solo. No hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. La Biblia claramente dice que por obras nadie va a ser salvo. Y como hemos visto, hermanos, desde Génesis capítulo 2, versos 16 y 17, la palabra de Dios dice, hermanos, que la humanidad en Adán estamos en el pacto de obras. Y por lo tanto, hermanos, Adán pecó. Adán le desobedeció al Señor. Él es nuestra cabeza representativa. Adán pecó no solo a título personal. Adán pecó como nuestro representante. Por lo tanto, toda la humanidad hemos heredado, hermanos, la culpa de Adán. A eso se llama la imputación del pecado. Todos los seres humanos que llegamos a este mundo, llegamos con el pecado imputado. Y esta enseñanza, hermanos, es vital para poder entender el evangelio de la imputación de la gracia de Cristo en nuestras vidas. Piensen en esto. ¿Cómo puede ser posible que todos los humanos seamos pecadores por lo que otra persona hizo en el pasado, otro hombre llamado Adán? Yo ni existía, yo ni estaba, pero él desobedeció. ¿Por qué tengo que pagar los platos rotos de Adán? ¿Por qué a mí Dios me tiene que responsabilizar de lo que Adán hizo? Y Dios te dirá y me dirá a mí, porque Adán fue tu representante, Adán fue tu padre, Adán fue tu presidente y me declaró la guerra. Y podemos decir, no me agrada eso, Señor. Si no aceptamos esa enseñanza, hermanos, no vamos a poder entender ni aceptar la otra enseñanza gloriosa, la imputación de la gracia de Cristo. Porque ¿cómo puede ser posible que nosotros, siendo culpables, seamos salvos del pecado y de la ira por lo que otra persona ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario? ¿Cómo puede ser posible que por la muerte de otra persona
por su sacrificio en la cruz del Calvario, tú y yo seamos salvos sin mover ni un solo dedo. ¿Se dan cuenta, hermanos, que si no entendemos la imputación del pecado, tampoco va a tener sentido la imputación de la salvación de Cristo Jesús? Por un hombre vino, hermanos, la muerte. Por un hombre viene la vida, la salvación para todos nosotros. Por eso Pablo dice, el vicioso, el inmoral, ese está perdido. La persona que tiene sus valores, sus principios, pero que no tiene a Cristo en su vida, que no tiene a Cristo como su cabeza representativa, ese, al igual que el inmoral, también está perdido y está sujeto al juicio de Dios. Hermanos, por eso es tan importante Cristo, hermanos. Por eso Cristo es importante, vital para todos los seres humanos. Y ahora, hermanos, aquí el apóstol Pablo, del verso 17, va a ser más directo y va a hablar a los judíos, y en especial, hermanos, aquí el apóstol Pablo nos va a hablar a nosotros. Esta prédica entonces es para nosotros, porque nosotros, se supone, hermanos, se supone que no solamente tenemos valores y principios, nosotros tenemos más que eso, hermanos. Tenemos la palabra de Dios, tenemos al Espíritu Santo, somos hijos de Dios. El Señor nos ha transformado. El Señor ha tomado nuestras vidas en sus manos. Se supone que somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas, he aquí las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, dice el verso 17, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley. Tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Miren, aquí Pablo está hablando directamente a sus hermanos los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos podrían decir, y de hecho, hermanos, dicen, apóstol Pablo, tu evangelio, lo que predicas de Cristo, está muy bien para los gentiles, para los romanos. Ellos, ignorantes, no conocen. Pero, apóstol Pablo, nosotros somos judíos, somos hijos de Abraham, Abraham es nuestro padre, somos circuncidados, al igual que tú también. Nosotros tenemos la ley de Moisés. No hace falta el evangelio para nosotros, apóstol Pablo, porque tenemos la ley. Nosotros nos apoyamos en la ley. Nosotros somos judíos, todo bien con nosotros. En otras palabras, ellos están diciendo, nosotros somos, apóstol Pablo, escucha bien, nosotros somos el pueblo elegido de Dios, nosotros somos los escogidos por Dios, así que no pasa nada con nosotros porque ya Dios nos ha elegido, nosotros somos el pueblo elegido de Dios. Por lo tanto, Pablo, tu evangelio creo que no es compatible para nosotros, porque ya tenemos la ley, pues. Ya somos el pueblo elegido de Dios. Así que tu evangelio, predícale a los gentiles, Pablo. Para que el judío no diga de esa forma, Pablo de frente le dice, he aquí, tú, dice Pablo, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Pablo está diciendo en otras palabras, de acuerdo, hermano judío, lo que has dicho es correcto, de acuerdo, tú eres judío, yo soy judío. Tú conoces la palabra de Dios. Eso es correcto. Miren, hermanos, voy a leer algunos pasajes que de hecho los judíos conocían muy bien, hermanos. Y estos pasajes aparentemente, hermanos, hablan de los judíos como que son los engreídos de Dios. Vamos a leer y pueden tomar nota, hermanos. Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. Dice así la palabra del Señor. Deuteronomio 7, 6. Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. Dice así, porque tú eres pueblo santo para Jehová, tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Ahí está, hermanos, dice la Biblia que Dios ha escogido al pueblo de Israel, al pueblo judío. ¿Para qué? Para que sea su pueblo especial. Los judíos lo sabían, ellos decían, nosotros somos los bendecidos, nosotros somos el pueblo de Dios. Pablo, tranquilo, no te preocupes de nosotros, todo bien con nosotros, Pablo, nosotros no somos gentiles, somos el pueblo de Dios.
Vamos a leer también Deuteronomio 32, 9 y 10. Deuteronomio capítulo 32, versos 9 y 10. Dice de la siguiente manera. Dice así. Verso 9 y verso 10, dice, porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob, la heredad que le tocó, le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad, lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo, lo guardó como a la niña de su ojo. Esto, hermanos, lo conocemos nosotros de memoria también. Probablemente los judíos lo conocen. Entonces los judíos podrían decir, apóstol Pablo, mira, ese evangelio que tú estás predicando es muy bueno, pero, ojo, nosotros somos los engreídos de Dios, somos los favoritos de Dios, somos la niña de sus ojos, o sea, nosotros estamos libres, o sea, Pablo, tu evangelio es muy bueno, la salvación en Cristo, está muy bien ese mensaje, pero para nosotros no es tan importante porque nosotros ya somos salvos. Ahora, hermanos, el apóstol Pablo les va a decir, estoy de acuerdo, hermanos judíos, lo dice la Biblia, estoy de acuerdo, pero aquí quiero que entendamos algo. Y vamos a aplicarlo a nosotros, hermanos, porque si no lo aplicamos a nosotros, no va a tener mucho sentido. Tal vez nosotros que estamos aquí, hermanos, podríamos decir, y si no entendemos bien el evangelio, podríamos llegar a decir, pastor, yo soy miembro de la Iglesia Cristo Vive. Hace años, yo prácticamente desde que estaba la hermana Juanita, yo soy miembro de Cristo Vive. Desde que estaba la hermana Margarita, yo soy parte de esta iglesia. Desde que estaba en la tercera etapa, yo soy parte. Yo me he bautizado en el Edén de Casica, en el río Lurín, en la Gambucina también me he bautizado. Así que yo soy la niña de los ojos de Dios, pastor. O sea, yo soy somos pueblo. Somos el pueblo de Dios. Además, pastor, usted recuerda la doctrina de la elección. Dios, desde antes de la fundación del mundo, me ha elegido a mí, nos ha escogido a nosotros, pastor. Por algo somos reformados. Entonces, ya está, pastor. Entonces, ya somos el pueblo de Dios. Ya estamos escogidos por el Señor. Ya, incluso me congrego todos los domingos a la iglesia. Ya soy bautizado, pastor. Incluso estoy dando mi diezmo, pastor. Incluso por ahí cuando me toca hacer la limpieza, limpio. Incluso hago mis cositas como cristiano. Tengo mi polo que dice, yo amo a Jesús. Tengo mi pulserita que dice, Filipenses 4:13, todo lo que Cristo me fortalece. Entonces, pastor, todo bien. Soy el elegido del Señor. Soy el escogido del Señor. Y la Biblia dice, hermanos, todo eso está muy bien, hermanos, porque eso enseña la palabra del Señor, que somos escogidos por el Señor desde antes de la fundación del mundo. Pero aquí el apóstol Pablo nos va a decir a nosotros, y la palabra de Dios nos va a decir lo siguiente, nos va a decir, de acuerdo, tú eres escogido de Dios, de acuerdo, el Señor te ha escogido a ti. Pero ¿cómo es tu vida? Vamos a ir a la práctica. ¿Estás viviendo con una vida nueva? ¿Tu vida es transformada? ¿Tú estás viviendo como realmente eres un hijo de Dios, un escogido de Dios? Porque si tú dices y clamas con tu boca que yo soy elegido, yo soy reformado, soy calvinista, yo soy miembro de Cristo Vive desde la tercera etapa, yo conozco a Juanita, yo casi prácticamente soy fundador de la iglesia. O tú, pues yo desde pequeñito vengo a la iglesia, desde que era niño, mis padres son cristianos, yo puedo decir incluso yo soy presbiteriano, segunda generación, bautizado desde niño. Entonces yo soy miembro de la iglesia, elegido. ¿Y qué dice el Señor? Muy bien, ahora voy a ver los hechos, voy a ver tu vida. ¿Tu vida corresponde a tu elección? Hermanos, aquí el Señor nos está obligando a todos nosotros a que evaluemos nuestra vida, nuestra conducta con la palabra del Señor. Y Dios nos va a decir, si tú dices que eres reformado, si tú dices que conoces la Biblia de tapa a tapa, pero no vives según la Biblia, ni obedeces al Señor, no tienes nada de Dios. En realidad tú no eres un escogido. En realidad tú no eres hijo de Dios. En realidad tú ni conoces al Señor. Hermanos, esa es la realidad del pueblo de Dios desde el Antiguo Testamento. Recuerden, hermanos, Abraham, el padre de la fe, tenía su hijo, Isaac. ¿Cuántos hijos tuvo Isaac, hermanos?
dos hijos, Jacob y Esaú. Jacob y Esaú, nietos legítimos de Abraham, hijos legítimos de Isaac. Vamos a decir, pueblo escogido de Dios, tanto Jacob y Esaú. Más adelante, hermanos, cuando leamos Romanos 9, Romanos 11, ahí el apóstol Pablo va a explicar más esto, hermanos. Pero allí nos enteramos que el apóstol Pablo dice, Dios dijo, mas a Jacob amé, y luego que dice la Biblia, y a Esaú aborrecí. En otras palabras, la Biblia nos está diciendo, no te confíes de que yo ya soy bautizado. No te confíes en que yo ya soy prácticamente fundador de Cristo Vive. No te confíes de que yo ya aprendí la doctrina bíblica, soy reformado, escucho las prédicas de Sugel Michelén, de Miguel Núñez, ahí de R.C. Sproul. Entonces fui prácticamente en mi chamba, en todo lo que hago, yo soy reformado. Pero si tu vida no refleja, si nuestra vida, hermanos, no refleja lo que estamos aprendiendo, la Biblia dice, no hemos conocido al Señor. Hay una total incongruencia. Lo mismo podría decir a Esaú. Esaú diría, yo soy circuncidado, pero Esaú no era como Jacob. Entonces, hermanos, eso siempre ha existido. En el pueblo de Dios siempre han existido personas que aparentemente por afuera parecían pueblo de Dios, pero por adentro, hermanos, no eran pueblo de Dios. Acuérdense, por ejemplo, hermanos, en el Nuevo Testamento de Ananías y Zafira. ¿Se acuerdan ustedes de Ananías y Zafira? Por afuera, miembros de la iglesia, tenían un terreno, vendieron su terreno, llevaron la plata para entregar como donación, pero al final ellos mintieron a Dios, se quedaron con una parte de la plata y fueron disciplinados. ¿Se acuerdan de Simón el Mago, hermanos? En Hechos 8 está la historia de Simón el Mago, incluso se bautizó Simón el Mago, pero después, hermanos, se reveló que Simón el Mago no quería a Dios. Por eso, hermano, la palabra del Señor nos dice a nosotros, hermanos, por la gracia del Señor, nosotros hemos sido bendecidos. No sé si tú lo consideras, pero yo creo, hermanos, que nosotros tenemos grandes privilegios. Para empezar, hermanos, desde que hemos llegado a los pies del Señor, el Señor nos ha dado su palabra. El Señor nos ha bendecido con el Evangelio. Poco a poco, hermanos, jóvenes, algunos que se acuerdan desde pequeñitos, poco a poco estamos aprendiendo la doctrina bíblica, la doctrina coherente, la doctrina lógica de la palabra de Dios. Y tal vez lo comparamos con lo que anteriormente sabíamos de la palabra de Dios y podemos decir, wow, no, antes era arminiano, pero ahora ya no soy arminiano. Antes tal vez era pelagiano, sí, pelagiano, pero ahora somos centrados, somos bíblicos. ¿Tenemos o no tenemos privilegios en ese sentido? ¿Tenemos o no tenemos la bendición de Dios en ese sentido, hermanos míos? Por supuesto, pero ¿qué dice el Señor? He aquí tú tienes sobrenombre de judío. Vamos a decir, he aquí tú tienes el sobrenombre de cristiano reformado. Y te apoyas en la doctrina reformada, te apoyas, podemos decir aquí, te apoyas en los 5 puntos del calvinismo, te apoyas en las 5 solas y te glorías en Dios, te jactas. Tú dices, yo tengo a Dios, yo conozco a Dios. Mi Dios no es como ídolos. No, mi Dios no es como cualquier figura. Mi Dios vive. Mi Dios está en los cielos. Mi Dios está en mi corazón. Tú dices eso, pero tu conducta, nuestra conducta, hermanos, no es según lo que la Biblia enseña. Entonces, la Biblia nos dice, te estás engañando a ti mismo. No hay nada más triste que tú mismo te engañes a ti mismo. Sé consciente, evalúa tu corazón. Eso es lo que dice el Señor. Evalúa, ¿realmente has nacido de nuevo o no? Recuerden, hermanos, porque a la persona a quien más se le ha dado, más se le va a exigir. Si tú conoces un poquito más de la palabra del Señor, o si tú conoces la Biblia de tapa a tapa, o si tú dominas todas las enseñanzas bíblicas, ¿qué dice el Señor? Te he bendecido con tanto, hijo mío. Ahora tú eres responsable, más que los demás, más que aquel que ni ha leído la Biblia. Así que si tú me fallas, eres doblemente culpable. Entonces, hermanos, por eso digo, la primera enseñanza, el conocer mal la verdad de Dios puede hacernos indolentes en nuestra relación con Dios. ¿Cuántos cristianos, hermanos,
¿Cuántos podemos caer en la tentación de la apatía espiritual? No, pastor, yo ya he leído la Biblia, yo ya me lo sé todo, pastor. Pero ni oras a Dios, pero ni quieres leer la Biblia, pero tienes un corazón arrogante y orgulloso, altanero y soberbio, y no obedeces al Señor. Y tu vida no es lo que la Biblia enseña. Recuerden, hermanos, cuando el Señor le entregó la ley a Moisés, porque acá dice, y te apoyas en la ley. He aquí tú tienes sobrenombre de judío y te apoyas en la ley. Vamos a meditar en esto, y te apoyas en la ley. Porque los judíos tenían la ley, los 10 mandamientos, y ellos decían, nosotros cumplimos los 10 mandamientos. ¿Se acuerdan, hermanos, en Marcos capítulo 10, el joven rico? ¿Se acuerdan esa historia, hermanos? El joven rico se acercó al Señor Jesús y le dijo, Maestro bueno, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Qué le dijo el Señor? Bueno, ¿por qué me llamas bueno? Bueno, solo hay uno. Conoce los mandamientos. ¿Cuáles son? Tú sabes. Honra a tu padre y a tu madre. Y el Señor le dijo los mandamientos. ¿Cuál fue la respuesta del joven rico? Una respuesta orgullosa y arrogante. ¿Qué dijo? Un Señor. Todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Lo he cumplido, Señor. Este pechito lo puede el Señor. O sea, todo bien conmigo. Al Señor, bravo, bravo, aplausos. Algo así sería la actitud arrogante de ese hombre. El Señor le dijo, pero una cosa te falta, una cosa te falta. ¿Qué cosa, Señor? Dímelo, yo lo hago. Vende todo lo que tienes, repártelo a los pobres, luego ven y sígueme. ¿Qué hizo ese hombre, hermanos? Se fue triste. Hermanos míos, cuando el Señor dio la ley, el joven rico se apoyó en la ley, dijo, yo cumplo la ley desde mi juventud, Señor, yo soy obediente a la ley. Cuando Dios dio la ley en Éxodo capítulo 20, hermanos, antes de dar esa ley, ¿cuál fue la motivación para obedecer a Dios? Voy a leer, hermanos, Éxodo capítulo 20, versículo 1. Es muy bueno que lo anoten, hermanos, por favor. Si tienen su cuaderno, lapicero, tomen nota. Éxodo capítulo 20, versículo 1 y versículo 2. Dice así, y habló Dios todas estas palabras diciendo, escuchen, hermanos, miren lo que dijo Dios. Yo soy Jehová tu Dios. Repito, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y luego viene el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Primer mandamiento. Pero antes de dar el primer mandamiento, ¿qué dijo Dios? Dios dijo, yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios. Acuérdate que tenemos un convenio. Yo soy tu Dios. Que yo te saqué de la esclavitud de Egipto. Yo te he dado la libertad. Yo soy tu Dios. Por lo tanto, como yo soy tu Dios, tengo toda la autoridad y el derecho para darte mi ley, mi mandamiento. Número 1, no tengas otros dioses aparte de mí. Y así el Señor comienza a enumerar sus mandamientos. ¿Por qué debemos obedecer los mandamientos del Señor, hermanos? Porque el Señor es nuestro Dios. Quiero que leamos también el mismo Éxodo 20, en el versículo 12, cuando el Señor empieza a hablar ahora de los mandamientos que sirven para nuestra convivencia con las personas. ¿Qué dice Dios? En el versículo 2, Éxodo 20, 12 dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Jehová tu Dios te da. ¿Qué dice aquí el Señor? Dice, obedece a tus padres, respeta a tus padres. ¿Por qué? Porque yo, Jehová tu Dios, te lo digo. En otras palabras, Dios está diciendo, aquí está mi ley, aquí están mis mandamientos. Judío, tú que te apoyas en la ley, tú que dices que yo cumplo la ley, honestamente, ¿tú obedeces la ley, hijo judío? ¿Tú obedeces, conoces, de verdad obedeces? La verdad, la verdad. ¿Y qué dirá el judío honesto, hermanos? Lo mismo a nosotros. Tú conoces mi palabra, conoces la ley, conoces el evangelio. Ahora el Señor nos pregunta, ¿estás obedeciendo? ¿Estás viviendo según la ley? ¿Estás viviendo según mi glorioso evangelio? Tú que me dices que yo soy el rey de reyes,
¿Tú realmente en tu vida, con tus hechos, me reconoces como tu rey? ¿O solo cantas por cantar nada más? Eso es lo que el Señor está diciéndonos aquí, hermanos míos. Por eso digo, este mensaje es para todos nosotros, hermanos. Entonces, el Señor dice, si tú dices que cumples la ley, en realidad no lo estás cumpliendo. Si tú dices que vives como cristiano, en realidad no estás viviendo. Y luego dice, y te glorías en Dios, dice la última parte del verso 17 de Romanos 2, 17, dice, y te glorías en Dios. O sea, tú te jactas de que conoces a Dios. Tú te jactas de que sabes muchas cosas de Dios. Hermanos, aquí hay que hacer una diferenciación. Pueda que tú como cristiano conozcas muchas cosas de Dios. Pueda que tú hasta sepas textos de memoria. Pero el Señor lo que está diciendo aquí, hermanos, no solo es un asunto de conocer cosas de Dios. El asunto aquí es conocer a Dios en persona. Dios está diciendo aquí que no te jactes de decir, yo conozco la Biblia, que yo sé muchos textos, que yo soy bautizado, que yo tengo 20 años de cristiano que me respaldan, no soy un nuevo, no tengo un año nada más, yo tengo 20, 30 años, así que yo puedo ser padre espiritual de todos. No te jactes de eso. No, es que yo conozco las 5 solas, yo conozco los 5 puntos del calvinismo, hasta el catecismo de Heidelberg me lo he leído, me lo sé, todo me lo sé. ¿Qué dice el Señor? No te jactes de eso, porque bien podrías académicamente conocer esas cosas y al mismo tiempo no conoces nada de mí, no tienes comunión íntima conmigo, no me buscas a mí. ¿Y cuántos de nosotros tal vez estamos así, hermanos? Que el Señor nos perdone. ¿Cuántos de nosotros tal vez conocemos de Dios? Conocemos la condición del hombre, conocemos la palabra de Dios, conocemos, pero la pregunta es, ¿conocemos al Señor en persona? ¿Conocemos al Señor en la intimidad? ¿Conocemos al Señor en su carácter? ¿Sabemos cómo es el Señor? ¿Nos hemos acercado a Él, hermanos? ¿O simplemente hemos leído nada más de Él en la Biblia y ahí quedó, hermanos? Y nos confiamos, nos aferramos como una tabla de salvavidas en que yo soy cristiano. Recuerden en Mateo, en el Sermón del Monte, el Señor Jesús en Mateo capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. En el capítulo 7 el Señor Jesús dijo, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre acaso? Señor, Señor, ¿no hemos expulsado demonios en tu nombre acaso? En otras palabras, Señor, Señor, ¿acaso no me he congregado? ¿Acaso no era miembro de Cristo Vive? Señor, ¿acaso no me he bautizado incluso en el río todavía, Señor, con mucha agua? ¿Acaso no te das cuenta, Señor? Señor, Señor, ¿acaso no te acuerdas que yo predicaba, yo hacía tantas cosas? ¿Qué dirá el Señor, hermanos? Si realmente Cristo no está en nuestro corazón, el Señor dirá, no te conozco, no sé quién eres. Apártate de mí, hacedor de maldad. Es bravo, hermanos, lo que el Señor dice aquí en su palabra. Es bastante serio, hermanos, lo que el Señor dice aquí en su palabra. Así que, hermanos, Pablo está diciendo, si tú dices que eres cristiano, que tú tienes la doctrina bíblica, mira, eres más culpable si no vives según lo que conoces. Es doblemente culpable. Si te jactas y dices que yo conozco a Dios, pero cuando en verdad no me conoces, eres culpable, dice el Señor. Verso 18, pasemos al verso 18, Romanos 2, 18. Dice así, y conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Instruido por la ley, apruebas lo mejor, conoces su voluntad. Estos judíos le decían a Pablo, mira Pablo, no necesitamos tu evangelio, conocemos la voluntad de Dios, conocemos la ley, conocemos su palabra. Pablo, nosotros podemos diferenciar lo que está bien, lo que está mal. Nosotros podemos diferenciar lo que es más importante de lo que es menos importante. Pablo, no pierdas tiempo con nosotros, predícale a los ignorantes, a los romanos, a los gentiles, llévales. Pablo lo que está diciendo aquí es lo siguiente, que nosotros somos muy ágiles y rápidos para mirar la paja en el ojo ajeno y no darnos cuenta que tenemos un tronco en nuestro propio ojo. La viga en nuestro propio ojo, el tronco en nuestro propio ojo. Y hermanos, como humanos somos así. Somos tan impacientes con las faltas de los demás.
Pero con esas mismas faltas que nosotros cometemos, ahí somos tan... No, es que yo tengo mi justificación, hermano. Un ejemplo, fulano ha llegado tarde. ¿Qué tardón es ese fulano? No puede ser. Pero el que critica llega tarde. Ah, no, pastor, lo que pasa es que mi caso es diferente. Por si acaso, yo sí me justifico. O sea, no. A ese sí hay que darle con palo porque es un tardón. No tiene justificación, pastor. Pero en cambio yo, pastor, ya fui pastor, por algo llego tarde, pero en mi caso es distinto. Díganme, hermanos, si alguna vez no nos ha pasado eso con cualquiera de las faltas de los demás y con nuestras propias faltas. Y Pablo dice por eso en el verso 18, y conoce su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Tú apruebas, tú dices, eso está bien, eso está mal. Aprobamos lo que es lo mejor. Pero cuando nosotros caemos, hermanos, ¿qué decimos nosotros? No, pastor, no. En mi caso está bien, en el caso de otros está mal. Recuerdo la historia de un joven que decía, no, pastor, ¿cómo es? Va a estar en yugo desigual, pastor. No, en yugo desigual. Y ese mismo joven que criticaba al otro porque estaba en yugo desigual, después se enamoró de una chica que no conocía a Dios. ¿Y qué pasó? No, pastor, es que yo lo voy a evangelizar, pastor. En mi caso es distinto, es que yo tengo una fe fuerte, yo sí conozco, Igual son culpables ambos. Pero se dan cuenta que uno como humano siempre trata de justificarse, siempre trata de limpiarse, de acomodarse. Pero Pablo dice, no. Eso no sirve delante de Dios. Dios te evalúa y Dios te dice, tú que miras la paja en el otro, ¿por qué no te das cuenta que también tienes un navío, un troncazo en tu propio ojo? Porque tú dices que sabes distinguir lo que es bueno y lo que es lo malo. Y tú, sin embargo, lo haces. Tú también fallas. Entonces, hermanos, fíjense, el apóstol Pablo entonces nos está diciendo que si conocemos mal la palabra de Dios, podemos llegar a ser indolentes con nuestro propio Señor. Y el Señor nos va a decir, no, sabes mucho de mí, pero no me conoces. Sabes, pero no lo pones en práctica. Y eso, hermanos, es para todos nosotros. En segundo lugar, para concluir, verso 19. Pasemos a la siguiente enseñanza. Conocer, hermanos, inadecuadamente la verdad de Dios puede también, hermanos, hacernos indolentes en la relación con nuestros prójimos. Versículo 19 dice, y confías, ahí está, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Está diciendo Pablo aquí, hermanos, lo siguiente, tú, hermano judío, tú, hermano cristiano de Cristo, tú que confías que tú eres guía de los ciegos, tú que crees que porque sabes más de la palabra del Señor, tú estás habilitado y capacitado para orientar, para guiar a los demás. Pablo no está diciendo que está mal, hermanos. Pablo está diciendo, ok, está muy bien. De hecho, hermanos, para eso Dios nos ha dado la luz de su evangelio. De hecho, por eso Dios, hermanos, nos ha permitido conocer su palabra. ¿Para qué? ¿Para que la guardemos o para que la compartamos con los demás? Para compartirlo con los demás, para ayudar a aquellos que están en ignorancia. Conocemos la palabra de Dios, podemos aconsejar, podemos guiar, podemos ayudar al que lo necesita, al que no tiene brújula. Con la palabra de Dios podemos ayudar. Por eso dice, y confías en que eres guía de los ciegos, luz a los que están en tinieblas. Pablo está diciendo, tú te has llenado de arrogancia. ¿Por qué? Porque tu deber, tu obligación de ser guía, de ser luz para los ignorantes, ese deber tú lo has convertido en tu motivo de arrogancia y orgullo. Y tú te jactas diciendo, es que yo soy la luz para todos. Vean que yo soy otro level, vean mi espiritualidad, miren cuánta fe tengo, en cambio tú nada, tú pagano, mundano. Eso es lo que estaba pasando con los judíos. Pablo lo sabe muy bien, porque Pablo también era así. Acuérdense, hermanos, Gálatas capítulo 3, si mal no recuerdo, donde el apóstol Pablo dice, creo que está en Filipenses capítulo 3, Pablo dijo, ¿no? Circuncidado el 8º día, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos,
En cuanto a la ley, irreprensible. Fariseo de fariseos, decía Pablo. O sea, Pablo está mostrando su motivo de arrogancia y de orgullo. Pablo lo sabe muy bien. Y Pablo nos dice a nosotros los cristianos, tú eres miembro de la Iglesia de Cristo Vive, tienes años en la fe. ¿Te sientes orgulloso por todo eso? ¿Te crees que eres mejor que los demás? ¿Te crees que eres mejor que tus vecinos que no conocen al Señor? Y Pablo dice, no debería ser así. Si tú conoces mi evangelio, tú debes de ser humilde y debes de ser efectivamente luz para esa gente que no me conoce. Debes de guiar a aquellos que están andando en la ceguera. En el versículo 20 dice, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Imagínense, hermanos, el Señor nos ha bendecido dándonos la luz. El Señor nos ha bendecido dándonos la instrucción de su palabra, para que podamos educar incluso a los niños, a los novatos. El Señor nos ha dado su ley, su palabra, hermanos, para que vivamos por ella. Pero ¿qué hacemos nosotros cuando entendemos mal la palabra de Dios? Nos convertimos en arrogantes y orgullosos. Eso no quiere nuestro Señor, hermanos. Ahora, para concluir, voy a decir lo siguiente, hermanos. Noten, hermanos, que aquí, si un teólogo liberal lee este pasaje, podría decir lo siguiente. La doctrina de la elección no es bíblica. No hay doctrina de la elección. Hay algunos liberales que enseñan eso, ¿no? Pero ¿qué enseña aquí la palabra de Dios? ¿Hay o no hay elección? Por supuesto que sí hay. El Deuteronomio lo dice. Aquí en Romanos lo aplica. En Efesios 2:1 claramente lo enseña, que somos elegidos por Dios. Pablo no está contradiciendo aquí la doctrina de la elección. Pablo está diciendo, sí eres elegido, pero vive según tu llamamiento. Vive de acuerdo a eso. También, hermanos, algún otro cristiano que no entiende la palabra de Dios diría, la ley ya fue, la iglesia no está sujeta a la ley, la iglesia está sujeta a la gracia, a la ley de Cristo, pero la ley, no, nosotros no estamos bajo la ley. Cualquier cristiano que no entiende bien la palabra diría eso, pero aquí, hermanos, Pablo está diciendo que el cristiano ya no está sujeto a la ley. No dice eso Pablo aquí. Pablo no dice en ningún momento que la ley ya fue, que ya no es aplicable a los cristianos. Al contrario, Pablo está usando la ley, está explicando que la ley, hermanos, es para nuestro provecho, para nuestro beneficio, porque la ley nos revela la condición de nuestra alma y la ley nos lleva a Cristo Jesús. En Cristo Jesús, hermanos, la ley no nos condena. En Cristo Jesús la ley sirve para nuestra vida y para la gloria de Dios. Pero algunos que no entienden el Evangelio, hermanos, podrían incluso salir en YouTube y pueden incluso decir que la ley es para los judíos. Para nosotros es la ley de Cristo, la ley del amor, entonces los 10 mandamientos ya no nos competen. Digo esto porque he visto algunos videos en YouTube, hermanos, de gente que aparentemente tienen buena instrucción, pero son dispensacionales, hermanos, ¿no? Entonces tienen una manera diferente de leer la palabra del Señor. Piensan que el Evangelio es algo del Nuevo Testamento. El Evangelio, hermanos, es de toda la Biblia, porque hay un solo Evangelio, hay un solo Señor y Salvador. Y este Señor y Salvador nos dice lo siguiente, hermanos. Número 1, Él nos dice, ¿tú conoces la palabra de Dios y tú quieres adorarme? Entonces, vive según lo que has aprendido de mí en la palabra de Dios. O de lo contrario, no te engañes, porque no eres de los míos. Número 2, el Señor nos está diciendo, tú que conoces la palabra del Señor, la verdad de Dios, entonces cumple lo que se te enseña para beneficio de los demás. O de lo contrario, no amas a los demás y no amas a mí, entonces no eres de los míos. Cuando yo leía esto, hermanos, sinceramente yo estaba asustado, porque el Señor nos está evaluando a nosotros como iglesia. ¿Cómo va nuestra relación con el Señor? ¿Cómo va nuestra relación con nuestro prójimo? Y cuando digo prójimo, hermanos, yo empiezo por la casa. ¿Quién es el prójimo de nuestra casa? Para los que somos casados, nuestro prójimo es nuestro cónyuge. ¿Cómo estamos viviendo con nuestro cónyuge?
Si yo amo al Señor, si Cristo es mi todo, ¿cómo debo vivir con mi esposa, hermanos? ¿Tengo o no tengo que vivir en amor con mi esposa, hermanos? Porque si no, hermanos, es incompatible, ¿no? Como padre, yo amo al Señor. Como padre, ¿tengo o no tengo que vivir con mis hijos según ese amor? ¿O tengo que tratar a mis hijos como zapato viejo, hermanos? Entonces no estoy viviendo según lo que Dios me está enseñando. Si realmente he nacido de nuevo, ¿cómo estoy viviendo con mis padres? Si tengo mis padres, ¿los estoy amando? ¿Los estoy honrando? ¿Los estoy respetando? ¿O los estoy tratando como a mi partner, como a mi igual? Hey tú, ven para acá. Hey tú, ¿hasta cuándo? Cocina bien pues, ¿no? O le tratamos así a nuestros padres. Oye tú viejo, ya pues, ¿cómo es eso? Anda bien pues viejo. ¿Cómo es, hermanos? Tiene que haber, hermanos, una diferencia. Tiene que haber amor, tiene que haber respeto. Si decimos que el Señor es mi todo, la razón de nuestra vida es Cristo Jesús, ¿cómo estamos con Cristo Jesús, hermanos? En nuestro domicilio, en nuestra casa, cuando nadie nos ve, hermanos, ¿estamos hablando a solos con el Señor? ¿O solo oramos en la iglesia para que todos vean, sí, ora el hermanito, pero en la casa más pasamos la hora en TikTok y ni oramos al Señor? ¿Cómo estamos en nuestra relación con nuestro Señor Jesús, hermanos? Son cosas que tenemos que evaluar. No nos confiemos en que yo ya sé la Biblia, no nos confiemos en que yo ya soy bautizado, no nos confiemos en que yo tengo 20 años en la iglesia, no nos confiemos en esas cosas, hermanos. Hay que evaluar nuestra vida. ¿Estamos o no estamos con Cristo Jesús? Si estamos con Cristo Jesús, amén, gloria a Dios. ¿Cómo se demuestra eso? En nuestra vida, hermanos. Nuestra vida tiene que ser diferente. No digo que tiene que ser perfecta, no, porque nadie es perfecto, pero tiene que haber una marca de diferencia. No digo que vas a ser un excelente esposo, porque no hay ningún buen esposo o esposa en la tierra, pero va a haber una disposición en tu corazón para querer aprender a amar y a sacrificarte. No digo que va a ser un excelente padre, el mejor papá del mundo, porque no hay ningún padre bueno en la tierra, solo Dios, nuestro Padre Celestial. Pero va a haber una disposición en tu corazón para amar a tu hijo, para sacrificarte por él, para dar todo de ti, aún para negarte a ti mismo. No digo que eres el excelente, mejor hijo del mundo, porque no hay ningún hijo excelente. Pero vas a imitar a nuestro Señor Jesús, que en todo nuestro Señor Jesús desde niño se sujetaba a la Virgen María, se sujetaba a su padre, a José el carpintero, y crecía en estatura y en sabiduría y gracia para con Dios y para con los hombres. No somos perfectos, pero tiene que haber, hermanos, una tendencia a mejorar cada día. Y ahí podremos decir, Señor, por tu gracia estoy cambiando, por tu misericordia, Señor. Me cuesta, me duele, sufro, lloro, tengo que dejar mi viejo hombre, pero gracias a ti, Señor, con tu poder, no es con espada, no es con ejército, es con tu Santo Espíritu, Señor. Si vives así, si vivimos así, amén. Pero si tú dices, no, nada que ver con Dios, no, pero yo conozco a Dios. No, mi prójimo, y ni obedeces a tus padres, ni amas a tu cónyuge. ¿Podemos decir realmente que somos cristianos? La Biblia dice, no te engañes, no nos engañemos. Hay que ser honestos y hay que decirnos la verdad. La verdad es necesaria, hermanos. Recuerdo de un pastor que estaba predicando, creo que era en Holanda, un holandés estaba predicando y cuenta su testimonio. Dice que con su propia prédica se entregó a Cristo, con su propia prédica recibió a Cristo en su corazón. ¿Pero que no era pastor? Sí, pero él vivía engañado. Siendo pastor vivía engañado, pensando que como era pastor ya era hijo de Dios. Pero él, estudiando la palabra de Dios, se enteró que no era hijo de Dios. Y llorando tuvo que pedir perdón al Señor y recibir a Cristo en su corazón. Así que nadie, ni yo ni tú, estamos libres de esto, hermanos. Pero sí, el Señor nos llama a evaluarnos. Evaluarnos. Oremos, hermanos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Así como los judíos, Señor, se jactaban de que tenían la ley, de que conocían tu palabra, de que conocían, Señor, todos los mandamientos, mucho me temo que nosotros como cristianos también, Señor, hemos caído en ese problema. Tal vez hemos dado por sentado que ya somos hijos tuyos. Hemos dado por sentado que ya somos elegidos tuyos. Hemos dado por sentado que, bueno, que tú nos amas, pase lo que pase. Y nos hemos descuidado y estamos viviendo
como nos viene en gana, Señor. No te obedecemos a ti, no te amamos a ti, no nos comunicamos contigo, a veces ni leemos la Biblia, a veces ni oramos. Y con nuestro prójimo en nuestro hogar, a veces, Señor, ni siquiera demostramos el amor a nuestro cónyuge, ni a nuestros hijos, ni a nuestros padres. Somos responsables, somos muy culpables, porque tu palabra dice, Señor, a quien mucho se le ha dado, mucho se le va a exigir. Oh Señor, nosotros ya no somos ignorantes. Tenemos tu palabra, tenemos tu evangelio, tenemos tu Santo Espíritu. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a arrepentirnos, Padre. A decirte, hemos pecado, Señor. Hemos vivido como religiosos, Padre. Perdónanos, Señor. Queremos ser auténticos, Padre. Queremos vivir guiado por tu Espíritu, no por mi carne. Ayúdanos, Señor. Bendice a tu iglesia, Padre. A cada hermano, a cada hermana, a evaluarnos nuestros corazones. Guíanos, Padre, por favor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.